Buenos días, Carmen. Que el verdadero asunto está en otro lado. Así es. ¿Por qué no retomamos el hilo en un momento donde hemos entrado en la recta final? Ya lo que sigue es la ceremonia y la publicación de las leyes secundarias y reglamentarias de la reforma constitucional por parte del presidente de la República en cualquier momento, y con eso se culminará una reforma de este tamaño. Estamos tú y yo conversando cuando está a punto de cerrarse un proceso, pues como yo decía hace rato, inimaginable en México hace muy poquito tiempo, con una dimensión radical, profunda, y que deja grandes interrogantes sobre lo que viene. En ese momento, Gerardo Esquivel, tú dices, analicemos y discutamos lo que va a significar, lo que es todo esto. Sí, ahora, yo nada más hay una precisión. Está a punto de cerrarse esta parte del proceso legislativo, pero al mismo tiempo no, porque al mismo tiempo está ocurriendo paralelamente este fenómeno, este proceso que ya hablabas hace un momento también, de la consulta popular. Es decir, el tema no está completamente cerrado porque se apruebe en el Congreso, o que se haya aprobado en el Congreso, o se publique o se haga un evento público donde el presidente anuncie el fin de la reforma. Está todavía ese otro proceso corriendo, y por eso creo que sigue siendo importante discutir lo esencial. Y para mí lo esencial es el tema de la compartición de la renta petrolera y todo el diagnóstico que es en el que se basa la reforma energética. El tema particular de los pasivos petroleros también me preocupaba, no solo la dimensión que se le estaba dando, sino la connotación que se le estaba dando en términos de lo que me parecía, en algún sentido natural, una especie de satanización de los trabajadores petroleros y del sindicato, porque todos conocemos los excesos que ha habido en el sindicato, de los líderes sindicales, de las corruptelas. Pero una cosa es eso y otra cosa es pues el sindicato y los trabajadores y sus derechos adquiridos, y lo que eso implicaba en términos de el papel que juega el sindicato fundamental en todo el proceso de producción y por supuesto de extracción y de beneficio del que todos nos beneficiamos, todos los mexicanos, aunque mucha gente piense que no. El simple hecho de que más o menos el 30% de todos los recursos del gobierno y de todo lo que gasta el gobierno en educación pública, en carreteras, en infraestructura, todo eso, 3 de cada 10 pesos de eso proviene del petróleo. Y entonces todos nos hemos beneficiado enormemente. Entonces la renta petrolera, y eso es lo que yo llamaba la atención, es de un monto enorme. Y cuando discutimos estas cantidades, por ejemplo el de los pasivos, nos parece mucho. Pero nos parece mucho porque estamos trayendo a valor presente, es decir, a la actualidad, un compromiso de pago que es por muchos años hacia adelante. 30 años. Entonces claro que cuando sumamos todos esos compromisos de pago hacia adelante a un punto hoy, pues parece una cantidad enorme, que es 1.1. Bueno, el secretario dice 1.7. 1.7. ¿Tú dices 1.1? Yo ahí publiqué, de hecho, y dije que el secretario de Hacienda mintió en su escrito del Milenio, donde dice que el pasivo es de 1.7. ¿De plano? Estoy esperando la respuesta de Hacienda, que no ha llegado al Universal, porque es en los informes de Pemex, en el balance general consolidado, lo que dice es 1.15 billones, lo que reporta la auditoría es más o menos lo mismo. Entonces, el simple hecho de inflar ya en 50% el monto del pasivo laboral, bueno, nos da una idea de lo que, un poco del sentido de estar insistiendo en la magnitud del pasivo laboral de Pemex, y que todo eso contribuye a generar este ánimo exacerbado en contra del sindicato y en contra de los trabajadores, que me parece que no contribuye en nada, porque los trabajadores, insisto, tienen una parte fundamental del proceso productivo y una responsabilidad. Ayer se hablaba en un programa de televisión de pues que tomemos en consideración que no ha habido un solo día de huelga en todos estos años en el sector energético, ni siquiera de amenaza real de huelga, y que todo eso pues es parte del proceso. En una industria con un alto valor agregado como es la petrolera, pues es natural que los trabajadores ganen bien, es muy natural, y ocurre en todas partes en el mundo con empresas privadas y empresas públicas. Los que tienen condiciones mejores que el resto de la población, me parece lógico. Que a lo mejor tienen condiciones de retiro y jubilación mejores que las que tenemos el resto de los mexicanos, es cierto, pero hay una razón particular. Todos los mexicanos teníamos un esquema parecido al que tiene Pemex, los trabajadores de Pemex, hasta hace unos años que se llevó a cabo la reforma de pensiones. La diferencia está en que el resto de los trabajadores se hizo la reforma y ya se ajustó. En el caso de Pemex no se hizo, pero no es culpa de los trabajadores, eso es creo que lo fundamental entender ahí. Ahora, el tema de la renta petrolera, que es el que yo menciono en mi artículo, entender la magnitud de lo que es eso. La magnitud de lo que es eso es 1 billón de pesos fue lo que se pagó, se transfirió de Pemex a la Federación el año pasado. Es una cantidad enorme.
es más o menos lo que se va a seguir transfiriendo en los próximos años. ¿1 billón? Un millón de millones de al pesos año. Tan solo en 2013. Es una cantidad que es inimaginable para muchas personas. Este es un monto tan grande, pero insisto, pongámoslo en estos términos: es 3 de cada 10 pesos que gasta el gobierno federal provienen del petróleo. Y esa es la magnitud, y eso es lo que pusimos en juego en esta reforma energética, porque se decidió compartir la renta petrolera. Eso es, en pocas palabras, lo que va a pasar. Nosotros, de la extracción de petróleo nueva que empieza a ocurrir, pues vamos a compartir una parte de este beneficio del que nos hemos, insisto, beneficiado todos los mexicanos de este ingreso. Una parte de eso se va a empezar a compartir con un sector privado. Y parece ser que mucha gente, el gobierno por supuesto, y muchos analistas piensan que eso es lo mejor, y que les parece muy detestable y muy deleznable pensar en que tenemos un esquema actual en el que pues una parte quizá de esos ingresos sí van a las pensiones de los trabajadores, sí van a mejorar los ingresos de los trabajadores, pero en el balance a mí me parece que no se puede comparar lo que se está yendo a las pensiones de los trabajadores, que, como pongo en mi artículo, las cifras de este año tan solo son alrededor de 2% de todos los ingresos de Pemex, es lo que va a las pensiones. Prácticamente, comparemos eso, 2%, 1.9 de hecho, 1.9% que va a las pensiones de Pemex, contra el 54% que le transfiere Pemex a la Federación por la vía de impuestos, derechos y aprovechamientos. Es decir, es un monto casi 30 veces mayor. Lo que va a hacer competitivo a Pemex en el futuro, cuando una vez que se empiece a operar la nueva esquema de la reforma energética, es una modificación del régimen fiscal, no quitarle este pasivo. Es importante, no digo que no se haga, no digo que no se modifique el régimen laboral de Pemex, debe hacerse. Todos los mexicanos nos ajustamos al nuevo esquema laboral, dadas las nuevas expectativas de vida, dado que no era financiable, está bien. Pero lo que va a hacer competitivo a Pemex no es eso. Lo que va a hacer competitivo a Pemex es un cambio en su sistema fiscal, que es algo que debimos haber hecho con reforma o sin reforma. Y lo que mucha gente pidió, recuerdo por ejemplo, entre otros, al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en su propuesta, era hacer un saneamiento de las finanzas de Pemex primero y permitirle que tuviera recursos para poder invertir. Eso es el planteamiento distinto. Se está haciendo ex post, lo cual demuestra de alguna manera que no se oponían y sabían que eso era necesario, simplemente que lo están haciendo ex post como una justificación adicional al proceso de reforma que se está llevando a cabo. Estamos frente a este tema que, bueno, como dices, independientemente de está abierto el proceso de consulta sí o no, y veremos qué sucede ahí, pero bueno, la ruta en este momento conduce a pensar qué sucederá en México en los próximos años, en las próximas décadas. Tú que eres un especialista, un economista que coloca, digamos, elementos de análisis con datos duros, ¿qué escenarios hay? O sea, aquí, o ¿es verdad lo que han dicho los promotores de la reforma y vendrá un conjunto de cosas para el país que lo harán distinto en términos positivos, o no? Como dicen los críticos, que aquí lo que va a suceder es una catástrofe nacional. Estamos en posturas diametralmente distintas y vale la pena escuchar el análisis que alguien como tú nos pueda hacer sobre los escenarios si ocurre esta reforma como ya está a punto de terminar de ocurrir. ¿Qué opciones hay para México? En el proceso lo que sí va a pasar, y eso es un poco lo peligroso, es que no tenemos, primero, o no hemos demostrado tener la capacidad regulatoria para, en el sector energético en particular, ni con empresas de la envergadura de las que van a llegar. Y el mejor, y digamos, ni siquiera me voy muy lejos, ni siquiera me voy a un ejemplo hipotético. Pensemos lo que está pasando en la minería. Creo que lo que puede pasar en el sector energético, el mejor ejemplo de eso es lo que está pasando en la minería. Y lo que ha pasado en la minería en los últimos años, que ha pasado por un extraordinario boom, donde se han otorgado muchísimas concesiones, buena parte del territorio nacional está concesionado a las mineras. Estas mineras han extraído muchísimos recursos naturales, han explotado, han crecido, se han beneficiado enormemente. Basta ver la riqueza el hecho de que 2 de los 3 principales millonarios mexicanos, que son el señor Bayeres y el señor Larrea, se dedican a este sector minero, y su riqueza ha crecido enormemente. Su posición en el ranking de Forbes, por ejemplo, ha crecido de manera muy sustancial en los últimos 10 años. Y todo eso, la pregunta es, ¿qué ha dejado al país? ¿Qué ha dejado el aumento en la explotación minera de oro, de plata y de otros minerales al país? Bueno, no ha dejado mucho, primero porque la regulación ha sido bastante mala. Ha generado muchísimos problemas de medio ambiente, muchísimos problemas con muchas comunidades, y eso no se ha traducido
en un beneficio directo o, digamos, de gran envergadura, ni regionalmente, ni mucho menos nacionalmente. Y eso es, a pesar de que han llegado muchas inversiones, también, no solo de los empresarios mexicanos, también empresarios canadienses y chinos han llegado y han invertido en el sector. Lo que quiero decir con eso es que ese sector es un ejemplo de riqueza del subsuelo que no hemos sido capaces de, se ha ido apropiando por parte del sector privado, y que no hemos sido capaces, hasta este año en la reforma fiscal, el año pasado, es que por primera vez en la historia hubo un impuesto a boca de la producción a boca de mina. Es un impuesto pequeñito que están peleando a muerte las mineras. Y encima de eso, lo que hicimos con la reforma energética fue además darle a los concesionarios mineros la posibilidad de que empiecen a explorar y extraer gas, por ejemplo, si ese es el caso. Sin otra concesión adicional. Sin otra concesión adicional. Derivada de la suya minera. Derivada de la suya minera. Entonces, estamos justamente, lo pongo como ejemplo porque es, me parece, un caso muy similar, riqueza en el subsuelo, que se ha decidido, en la que participa ampliamente el sector privado, donde el sector público ha sido incapaz de alguna manera de apropiarse de esa renta. Básicamente es una transferencia de recursos al sector privado, sin capacidad regulatoria, con muchísimos problemas medioambientales, con muchísimos problemas con comunidades indígenas en particular, y que no se ha traducido, a pesar de las inversiones, en un impacto económico nacional. Y la razón es, al igual que en el sector petrolero, que es un sector relativamente separado del resto de la economía. Y es separado del resto de la economía porque no genera los arrastres ni los encadenamientos hacia atrás o hacia adelante, es decir, no se vuelve un insumo fundamental para muchas cosas, no usa mucha demanda de productos nacionales, no genera empleo en grandes cantidades. Son sectores relativamente pequeños a pesar de todo, que generan enormes ganancias, eso sí, porque generan la renta, en un caso minera, en otro caso petrolera. Y ese es donde me parece que es preocupante, porque lo que yo veo hacia adelante es un esquema muy parecido al de la cuestión minera. Mucha producción del sector privado, mucha participación, mucho interés posiblemente, grandes beneficios que no necesariamente, si no tenemos la capacidad regulatoria y no somos capaces de, en todo caso, controlar a estas grandes empresas multinacionales. ¿Nos comerán vivos, diría Brown? Nos comerán vivos, como dijo Brown, efectivamente. Entonces me parece que ese es un poco el riesgo, que eso se vaya a traducir en un beneficio nacional, social, sino que más bien me parece que va a ser un beneficio que se va a quedar fundamentalmente en manos privadas. Pues Gerardo Esquivel, gracias por estar en este programa para presentar estas reflexiones, este análisis que haces sobre el momento que se vive y la dimensión que le das precisamente al alcance, a la profundidad, a lo que va de por medio al final de esta historia, como has planteado, sin demeritar la importancia de los pasivos laborales, que es uno de los temas, varios temas que se convirtieron en foco de nuestra atención. Y bueno, pues queda ahí la gran pregunta abierta: ¿hace bien México o no de compartir su ganancia, su renta petrolera en estas proporciones? Tú calculas entre 40 y 50%, ese es lo que pones en tu dato duro, digamos, del análisis. Así es, y eso es porque eso es más o menos lo que ya es parte de la cifra que alguna vez incluso en este mismo programa mencionó Luis Videgaray, el secretario de Hacienda, que por ahí podría estar la compartición de la utilidad. Supongamos que somos muy exitosos cobrando impuestos, lo cual es un supuesto heroico en el caso de México y de la administración mexicana con el sector privado y particularmente con empresas de tal envergadura, que les podamos cobrar algo de impuestos sobre la renta. Entonces podríamos reducirlo a 40, quizás hasta 35%, pero de que va a ser una compartición de la renta petrolera muy significativa, pues lo será, si no, no estarían interesados en venir. Si no, me parece, no va a ser exitosa en esa otra dimensión. ¿Cuál es la diferencia entre renta petrolera y utilidad? Bueno, hay una diferencia importante que es hace rato, y es una, por ejemplo, hace rato lo mencionaba erróneamente Jorge Alcocer en la entrevista que te decía el pago a las empresas de servicios es parte de compartir la renta petrolera. No, cuando se parte la renta petrolera es la diferencia fundamentalmente entre los ingresos y los costos de producción, los costos de operación para extraer el petróleo. ¿Esa es la renta? Esa es básicamente la definición de renta petrolera. La definición estrictamente académica incluye una rentabilidad razonable, se le llama. Pero Pemex, en el gobierno mexicano, históricamente se había definido la renta petrolera como el ingreso menos los costos de producción. Eso es distinto a la utilidad porque después viene la inversión de Pemex, por ejemplo, y eso reduce los beneficios, luego vienen los impuestos, eso hace que Pemex no tenga utilidad como tal. Pero entonces es la diferencia entre los ingresos, fundamentalmente entre los ingresos y los costos de producción. Entonces Halliburton y todas estas empresas de servicios entran dentro de los costos de producción y por eso no se comparte la renta petrolera, es parte del costo de producción. Cuando entra en una empresa privada,
Entonces hay un problema de cómo definir los costos. La empresa privada tiene incentivos evidentemente a inflar los costos de producción, con lo cual de entrada disminuiría la renta petrolera. Y ahí hay un problema de supervisión. Por eso digo que la capacidad regulatoria se vuelve muy significativa. ¿Cómo vamos a saber que los costos son los que dicen? En fin. Luego está el tema de que una vez que pase eso, pues se le van a cobrar a las empresas lo que se llaman regalías, un porcentaje de la producción. Luego habrá la compartición de la utilidad operativa, descontando de los ingresos que tenga la empresa privada, se le quitan los costos, hay una utilidad operativa y se va a compartir, y luego sobre la utilidad que le queda a la empresa se le van a cobrar impuestos. Esa es la forma en la que el gobierno va a sustituir, digamos, en el caso de las empresas privadas, lo que hoy en día es básicamente la diferencia, lo que le cobra la Federación a Pemex por la vía de impuestos, derechos y aprovechamientos. Hoy tenemos ese mecanismo, en el futuro tendríamos con empresas privadas estos distintos ingresos, que es lo que pague la empresa privada en la licitación, más lo que pague de regalías por producción, más lo que pague de compartida de utilidad, más lo que pague de ISR. En cualquier caso, para que pueda, sí, es lógico, para que puedan venir a invertir en un proyectos relativamente riesgosos, pues necesitan un beneficio bastante significativo. Y tienen que cubrir incertidumbre, y eso implica además entonces una rentabilidad pues no trivial. Eso ocurre en cualquier parte del mundo, ocurre en los países que han decidido entrar en este esquema. Entonces, inevitablemente vamos a compartir lo que hoy en día se apropia de la Federación por la vía de los impuestos, derechos y aprovechamientos, lo vamos a compartir. Hay gente que piensa, o la lógica de la reforma es que lo vamos a poder hacer muy bien, esa regulación y esa supervisión. Si ocurre, a lo mejor la pérdida de renta no es tan grande, y de hecho puede haber una ganancia si la producción adicional es más que suficiente para compensar la pérdida de renta. Puede ser. Yo soy relativamente escéptico. ¿A costa de sacar más petróleo? Bueno, a costa de agotar los recursos naturales, posiblemente mucho más rápido que antes, por un lado, sin haber definido, por cierto, de antemano, qué uso les vamos a dar, que es parte del problema. Porque parte del problema, y aquí ese es otro tema que quería mencionar, es el uso de la renta petrolera que hemos tenido en estos últimos años. Basta decir que el presidente Calderón, por ejemplo, tuvo una recursos de la renta petrolera más o menos equivalentes al doble de lo que tuvo a su disposición el presidente López Portillo, en términos reales. El doble. El doble. López Portillo en la bonanza. En la bonanza petrolera, donde... O sea, fue más bonanza la de la bonanza, realmente bonanza, lo que se dice bonanza, la de Felipe Calderón y los primeros años del presidente Peña Nieto. ¿Y qué hizo con ello? Bueno, veamos lo que ha pasado en estos 8 años, 6 años del presidente Calderón y 2 años del presidente Peña Nieto. ¿Dónde están esos recursos? Bueno, la mayor parte de ellos se fue a gasto corriente, se generaron proyectos de inversión, algunos que no tuvieron necesariamente el impacto esperado, porque por distintas razones, posiblemente están mal diseñados, mala planeación, mala ejecución, corrupción, como en el caso de proyectos como el de la empresa Llave, que se dio a conocer o que está discutiéndose ahora. ¿Qué tal ese tema? Entonces, por razones distintas, todos estos recursos extraordinarios, porque lo que podemos decir muchas cosas del presidente López Portillo, pero de que los recursos de la bonanza se reflejaron en el crecimiento económico, eso no cabe la menor duda. Se construyó mucha infraestructura que todavía hoy en día utilizamos, como las refinerías, por ejemplo, son de esa época. Y en cambio, en los últimos años hemos tenido una bonanza petrolera gigantesca, recursos enormes que no se han traducido en crecimiento económico, ni en la generación de infraestructura significativa, ni nada. Entonces, pensar que la solución es más renta petrolera tampoco es necesariamente correcto, mientras no definamos con claridad qué se va a hacer con esos recursos, en qué lo vamos a invertir, por qué razón no se está invirtiendo eso en programas sociales, por qué razón tenemos escuelas, como se dijo en el reporte de la SEP, en el censo de la SEP, que carecen de lo más elemental, de electricidad, ya no digamos de computadoras, sino de electricidad, de agua, de baños. Todo eso es a pesar de que hemos contado con una bonanza petrolera gigantesca en estos últimos años, y en ese sentido pues es importante también discutir eso. ¿Para qué queremos más renta petrolera? ¿Qué utilidad, qué uso le vamos a dar? Y por eso se vuelve entonces relevante si además de eso lo queremos compartir. Entonces son como distintas dimensiones de la reforma que me parece que han quedado insuficientemente discutidas, y que entonces, y por eso señalaba el tema del sindicato, cuando sale el tema de los pasivos laborales, claro que se enardece la población, mucha gente se enoja porque le dice es más deuda para nosotros, para seguir financiando los ritmos de vida de los líderes sindicales, y eso contribuye a generar este ánimo de decir, está bien, entonces la reforma energética a lo mejor es lo que había que hacer, porque si no seguiríamos financiando esas corruptelas. La respuesta no es esa. Si hay corruptelas en el sindicato y si hay privilegios excesivos, tendrán que combatirse como tal.
no satanizar a los trabajadores. Me recuerda también mucho a lo que pasó con la educación, con el Sindicato de Trabajadores de la Educación. Es exactamente lo mismo. Se sataniza al sindicato, a los líderes sindicales, y de paso se lleva uno entre las patas a todos los trabajadores de la educación, que la mayor parte de ellos pues hacen su trabajo muy bien, se dedican mucho, tienen un gran esfuerzo, no están necesariamente bien remunerados. Lo mismo pasa en el caso de los trabajadores petroleros, y me parece muy preocupante este ánimo anti-trabajadores, anti-sindicatos, simplemente por el hecho de que los líderes sindicales, amparados eso sí al cobijo y la protección de partidos políticos, en particular del PRI, y que entonces lo están de alguna manera chantajeando y presionando a que, y ya lo han dicho mucha gente, si no aprueban este tipo de modificaciones que van en perjuicio de los derechos de los trabajadores, pues entonces les aplican la cláusula Elbester, ¿no? Y entonces les hacen lo mismo, y entonces están medio bajo este chantaje, lo cual tampoco es la solución. Es decir, es increíble que en un esquema donde mucha gente está pugnando por Estado de Derecho, pensemos que eso es la forma de resolver los problemas, sin resolver el problema, por una parte, de corrupción, si es que la hay, y de investigación, y de privilegios, y respetando los derechos de los trabajadores. Creo que son dos cosas distintas que se mezclan en el debate. Creo que eso es lo que nos lleva a esta sensación de estar a favor, por cierto, de la reforma, como considerando que es lo menos malo que podemos tener. Pues simbólica la ausencia de Romeo Champs ayer en la sesión, precisamente en este contexto. ¿Cómo le llamaste? La cláusula Elbester. Así es, que se opuso, quiso patear el pesebre, y vemos dónde está la... Qué cosa. Bueno, pues ahí está este análisis, Gerardo Esquivel, que compartes con nuestro auditorio en toda la República Mexicana. Gracias por estar aquí y estaremos en contacto como siempre. Gracias Carmen, Gerardo. Un saludo a todos, auditor. Igualmente a ti. Gracias, Gerardo. Y estamos en el tema.